Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Nuestro tema es hablar por el Espíritu para permanecer en el cuerpo. Hablar por el Espíritu para permanecer en el cuerpo. Diga conmigo, hablar por el Espíritu para permanecer en el cuerpo. Amén. Ese va a ser nuestro tema. Acuérdense, al final les voy a preguntar a ver si se lo grabaron. Muy bien. Entonces estamos estudiando 1 Corintios. Aquí estamos en el capítulo 12 todavía y estamos hablando acerca de los dones espirituales. ¿Se acuerdan que hablamos ya de 6 problemas individuales, pero ahora vienen 5 problemas, colectivos? Tiene que ver con la administración de la iglesia. Entonces Dios, de acuerdo a lo que vamos a hablar, es que Dios repartió a cada hermano un don, una función que hacer en la iglesia. Dice 1 Corintios 12, del 1 al 3, quiero que leamos, ustedes repiten después de mí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, lo que primero Pablo dice es que no ignoremos los dones. Y ya hemos dicho que, debido a que ha habido problemas en abusos de estos dones, es que muchos hermanos dicen, no creen que haya dones, y otros dan mucho énfasis en los dones. Pero nosotros tenemos que mantener en el centro, pues. Porque Pablo aquí dice que no ignoremos, porque Dios los ha dado a su iglesia. Y dice el versículo 3, nadie que hable por el Espíritu habla mal de Jesús, porque dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Anatema es maldito, maldición, es hablar mal. Pero aquí no es criticar a Jesús o maldecir a Jesús con expresiones malas, no se refiere a eso. Está hablando de explicar o hablar mal la palabra, no hablarlo correctamente. No es enseñar lo que realmente la Biblia dice. Por eso, para enseñar la palabra, sea que debe ser el Espíritu a través de nosotros. Yo, para estar delante de ustedes, tuve que ejercitar mi espíritu, ir al Espíritu para poder traerles una palabra, y tengo temor de no maldecir, de no decirlo mal. Yo quiero siempre hablarlo bien, aunque sabemos que cada día Dios va purificando nuestro hablar. No puedo decir que mi hablar es 100% pura. Hay cosas que todavía los digo mal, pero no es mi intención. Estamos aprendiendo todos, ¿verdad que sí? O habrá alguien aquí que diga, hermano, yo ya me la sé todo, y yo me siento y usted nos enseña, ¿verdad que no? Todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Y es lo que quiso, o más bien lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 1:11, porque si nosotros no dejamos que sea el Espíritu a través de nosotros que hable de Jesús, entonces vamos a hablar mal, y eso es anatema, es decirlo mal dicho, explicarlo mal. Y dice 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, o sea, en otras palabras, del Dios bien dicho, porque Dios siempre habla bien, o sea, Dios siempre dice bien las cosas. Los que echamos a perder, o los que cambiamos el mensaje, somos los hombres. ¿Por qué? Porque no usamos el Espíritu de Dios, no usamos el Espíritu Santo. Por eso dice que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Entonces, para todo tiene que ser el Espíritu, pues. En esta hora, Él es el Espíritu el que tiene que hablar en nuestros corazones. Amén.
Entonces, luego dice que cuando usamos nuestro espíritu, podemos decir Señor Jesús. Y esa expresión Señor Jesús no la puede decir si alguien que no está usando su espíritu. O sea, antes yo creía que nada más era decir Señor Jesús, pero tiene una implicación ahí. Una vez le dije a una persona que ni cristiano era, ¿no? Y para ver si él era cristiano, y le dije así literalmente lo que dice aquí, di Señor Jesús, y él lo repitió. Y saben ustedes que hay un animalito, el loro, él le enseñan palabras y lo repite, ¿sí o no? Entonces, y dije, pero este está diciendo que es ateo, que no cree en Dios, que no es cristiano, pero dijo Señor Jesús, ¿cómo está eso? No, Señor Jesús, o sea, sí es decirlo, pero va más allá. Decir Señor Jesús es reconocerlo a Él como el Señor de nuestra vida. O sea que todo lo que hagas, el señorío se lo lleva a Él. Amén, a eso se está refiriendo. Entonces, hermanos, tenemos que saber que en nuestro espíritu, tenemos que ejercitar nuestro espíritu para decir Señor Jesús, y no es nada más por repetir por repetirlo. Entonces, recuerden que nosotros los cristianos, si usted ya recibió a Cristo en su corazón porque alguien le presentó el Evangelio, de hecho todos creo, y a nosotros, lo que pasa en nosotros es de que en nuestro espíritu viene Dios, viene el Espíritu de Dios, viene Cristo a morar con nosotros. O sea, en otras palabras, el Dios triuno mora en nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros decimos Señor Jesús, estamos usando ese órgano, pero no lo dices nada más por repetirlo, sino que lo dices reconociendo que Él es tu Señor. Amén. O sea, que lo respetas, que te sometes a Él, bajo su guianza. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo les decía que a quienes le dicen Señor? ¿Por qué le dicen Señor a ciertas personas? Porque son mayores de edad. ¿Sí? El Señor Jesús Meléndez. Porque son mayores de edad. Entonces ellos, hermanos, se les dice Señor por respeto, ¿verdad? O se habla de usted porque es Señor, ¿ok? Señor, y es por respeto, pues. Y ahora entiendo porque hay algunos hermanos cuando se dirigen con el Señor Jesús hablan de usted. Y a mí me gusta más decirle tú, hablar de tutear a mi Dios, a mi Señor, porque Él dijo que seríamos sus amigos, ¿sí o no? Y si vamos a toda la Biblia, especialmente los Salmos, David nunca usó la palabra usted. Él siempre dijo tú, Isaías, tú guardarás en completa paz. Tú, Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿sí o no? Entonces, está bien decirlo usted, pero siempre yo he visto que cuando alguien dice usted a uno, como que hay una barrera, algo ahí que impide, ¿verdad? Y la meta es que un día nosotros nos hablemos de tú. Por ejemplo, con Fer, con Emiliano, con Areli, yo les hablo de tú, con Sofi les digo de tú. Pero ya con los demás como que me cuesta, pero un día es que nos tratemos como amigos, pues. Pero volvamos ese es un comercial nada más, o un paréntesis, pero volvamos a lo que estamos hablando del Señor. Por el Espíritu decimos Señor, porque el Espíritu en nosotros es un órgano que contiene el Espíritu Santo. Y la verdad que muy pocos cristianos saben que Cristo vive en su Espíritu. Aún nosotros que ya sabemos, que ya lo hemos hablado. ¿Cuánto el domingo decía que a veces nosotros nos sentimos solos, que estamos solos, que nadie nos visita? ¿Sí o no? Pero tú tienes a Cristo ahí. Solamente que no lo has usado. Solamente que nosotros no le hemos echado mano. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Cristo viene por primera vez a nosotros como cristianos, Él viene a morar en nuestro espíritu. Pero a medida que el cristiano crece, el Espíritu de Dios se extiende a su alma, es decir, a su intelecto, sentimiento, voluntad y eventualmente a su cuerpo, ¿no? Entonces, Pablo aquí en 1 Corintios 12 habló con un propósito.
Y el propósito es de que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Mire, hermano, vuelvo a repetir. Hay cristianos que hacen mucho énfasis en los dones espirituales, se van a un extremo, y hay quienes no hacen nada. Para ellos ya no hay dones espirituales, pero ahorita quiero llevarte, hermano, que sí hay dones espirituales, porque Dios lo dio a su cuerpo, a su iglesia, para un propósito. Amén. Entonces, tenemos, hermano, que permanecer en el Espíritu de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que cuántas horas estamos despiertos? Se dice que 8 horas es lo que tienes que dormir, pero las 16 horas estás despierto. La pregunta que hicimos es, ¿cuánto tiempo, cuántas horas de esas 16 horas ejercitas tu espíritu? ¿Cuánto? Porque el ocupar en nuestro espíritu es de que ores, medites en el Señor, aún cantes, ¿sí? Eso es, porque se trata de hablar. Y la pregunta que hicimos, ¿cuánto tiempo? Y a veces que hay días que no nos ocupamos en nuestro espíritu. ¿Por qué creen ustedes que somos distraídos, que vienen las pérdidas, hermano? ¿Por qué? Porque no nos estamos enfocando en lo espiritual. No quiere decir que no tienes que ir a trabajar, pero yo sé que cuando estás trabajando, puedes pensar en el Señor. ¿Sí o no? Puedes pensar en Él, estás haciendo tu trabajo y puedes pensar en el Señor. ¿Sí? O sea, se puede, porque dice Pablo, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, ¿sí o no? Si vas a la escuela, puedes pensar en el Señor. ¿Sí? O sea que todo podemos. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en el espíritu para así permanecer en el cuerpo. O sea que nosotros como cristianos tenemos un fin. Nuestro fin es disfrutar a Cristo como vida. Ahora, dice Pablo, no ignoréis los dones espirituales. Si ya entendimos que hay dones espirituales, por ejemplo el de profecía, el de sanidades, el de hacer milagros, el hablar en lenguas, el interpretar, el discernimiento de espíritus. Y aún Romanos ya hablamos de que hay de servicio, de repartir, de enseñar, ¿se dan cuenta? Hay muchos, ya vimos varios dones ahí. Ahora la pregunta es, si estamos comprendiendo esto, ¿usted alguna vez se ha preguntado cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de que Dios le haya dado a usted un don espiritual? Hermano, todos nosotros tenemos por lo menos un don. Dice que Dios lo ha dado a su gracia. Ninguno puede decir, yo no tengo ningún don. Todos tenemos un don en la vida de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito? Y hay mucha confusión en los cristianos respecto a este asunto. Pero Pablo dice que no ignoremos acerca de los dones, las funciones que podemos hacer. La mayoría de los cristianos, al estudiar acerca de los dones en la Biblia, ellos creen que esos dones son para su provecho personal. Y es por eso que hoy encontramos a hermanos que son gigantes espirituales, y eso los lleva a ser egoístas, porque solamente piensan que es para que ellos sean grandes. Miren, de repente se escuchan ahí campañas de evangelismo, y va a venir imagínense, el reverendo apóstol Eduardo Reyes, y él tiene el don de sanidades, de milagros. ¿Qué hace la gente? Vámonos con el apóstol, pero ya él es un gigante, ¿no? Dios nos libre de eso, porque no es para que yo sea el gran que yo tengo los dones, no, sino que, hermano, es para algo, porque entonces la gloria me la llevaría yo, ¿sí? Entonces, hermanos, Pablo dice que a cada creyente Dios le ha dado dones para el beneficio de su cuerpo, y es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que edifiques, para que ayudes a los hermanos, para que animes. Mire, por lo menos usted dice es que no sé hacer nada, pero tienes el don de animar. Con tu presencia aquí animas. Animamos, hermanos, ¿sí? Con la presencia de nosotros aquí animamos.
Entonces entendamos que un don no es para beneficio personal. Y vamos a usar un ejemplo porque Pablo usó el ejemplo del cuerpo físico. Por ejemplo, el ojo, nuestro ojo tiene una función, tiene un don. ¿Cuál es el don de nuestro ojo? Ver. Pero se dan cuenta que que la función del ojo de ver no es para que se beneficie. ¿Para qué ve el ojo? Es para el cuerpo. Es para que el cuerpo, nosotros que vemos, no nos tropezamos, podemos caminar bien. El ojo también te sirve para que traigas la comida a tu boca. ¿Sabes dónde está la comida? Y sabes dónde poner, porque si no vieras dónde estarías poniendo. En tu cara, en otro lado. ¿Me explico? Pero se dan cuenta que la función de nuestro ojo es para el beneficio del cuerpo. ¿Cuál es la función de nuestra mano? ¿Para qué es? ¿Es para su beneficio personal? ¿Verdad que no es para el cuerpo? ¿Sí o no? Te sobas, te rascas, es para la función. Y de la misma manera en el cuerpo de Cristo. Todo lo que hagamos debe ser para el beneficio de la iglesia, del cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, esto que estamos hablando es necesario hablarlo porque para entender cómo funcionan los dones de Dios, los dones espirituales. Por eso Pablo en 1 Corintios 12:1, que ya leímos, dice, no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque él recalca 3 puntos o 3 cosas bien importantes. Desde los capítulos del 12 al 14 nos muestra los dones. Y en el 12 y en el 14 de 1 Corintios va a hablar de los dones. Ya vimos en el 12, pero cuando lleguemos al 14 va a hablar de los dones. Porque son importantes en la vida de la iglesia. Luego nos muestra cómo se debe de ejercitar los dones, que no vayamos a abusar de esos dones. Y número 3, nos muestra el propósito y la meta de esos dones. Amén. Entonces, veamos pues la manera en que enfoca el apóstol Pablo todo esto que estamos hablando, y es para que aprendamos. Miren, hermanos, el otro día les dije a los hermanos, se les enseñé acerca de la oración y todo eso, cómo se tiene que orar. Espero que ningún hermano se sienta ni se ofenda, porque yo estoy aprendiendo. Yo en otro tiempo oraba diferente. Yo no sabía orar, pero conforme va pasando el tiempo, Dios le enseña a uno. Y ustedes tienen que ser humildes y venir y decir, amén, gracias hermano, porque me estás enseñando a orar, porque Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces la mayoría de cristianos está pidiendo mal. Hermano, mire, Dios dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. O sea que no está diciendo quitando lo otro, porque Él en la oración aún pidió que oremos por el pan nuestro de cada día. Y ahí están implicadas 2 cosas, porque las cosas que están implicadas ahí es no solamente por el pan material, sino por el pan espiritual, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a desarrollar las 3 cosas que Pablo dice, pues porque el primero dijimos que él enfatiza el asunto de hablar. Porque vamos a leer nuevamente 1 Corintios 12 del 1 al 3, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces notemos que lo primero que Él quiere es que nosotros veamos acerca de los dones que son para hablar. Hablar. ¿Por qué creen ustedes? Amén, hermanos, y ustedes quedan callados. No tienen que estar callados, tienen que decir amén, sí, hermano, amén. Amén, hermanos. Amén. Ok, así. Sí, porque, amén, hermanos, y se nos olvida, porque, miren, porque Él va a llegar a un punto, por eso, hermano, Él está diciendo una y otra vez, en la oración les dije a los hermanos, cuando estemos orando, digan amén, no es porque quiero imponer, sino que para que usted participe, porque dice que nos sacó de los mudos, antes éramos mudos, no sé cómo gritabas allá cuando, hermano,
bueno, ibas a la religión tradicional y eras mudo, pero en otras cosas gritabas también, ¿no? En los bailes, otra, ¿no? ¿Sí o no? Y ya se acabó el grupo o el sonido y otra, y ahí están. Y vamos a cooperarle para que, no, lo estoy hablando de gente, porque ahorita ya los jóvenes ya no son mucho de eso, pero anteriormente así estaban. Le pagaban, hermano, el grupo a aprovechar, y van a decir, ¿y cómo sabe usted eso? Me contaban a mí los hermanos. Pero he visto cómo hace la gente, ¿no? Y más por una hora pagan miles de pesos para que toque esa hora y ya se acaba, y otra, y ahí están, ¿sí o no? Y cuando nos venimos a la iglesia pensamos que venimos a ser mudos aquí. Pero no es así, hermano. Los dones son para hablar. Todos los cristianos debemos ser personas que hablamos. ¿Qué hablamos? Decimos amén. Si permanecemos en silencio durante la adoración que nosotros le rendimos a nuestro Dios, nos convertimos en adoradores de algo mudo. Pero Dios no es un Dios mudo. Si usted viene a la reunión y en la reunión usted no habla, está demostrando que está viniendo a un Dios que es mudo, pero nuestro Dios no es mudo. ¿Cuántos creen que Él no es mudo? ¿O sí lo creen? No, no es mudo. Él habla. En el principio era el verbo. Sea la luz, fue la luz. ¿Sí o no? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, es un Dios que habla, no es un Dios mudo. Por eso, hermano, nosotros, si nosotros creemos en Él y es nuestro Dios, tenemos que hacer semejante a Él. Somos gente que hablamos, amén. Pero hablamos, ¿qué? Acuérdense, bien dicho, no maldito, no mal dicho, bien dicho. Hablemos la palabra, amén. Entonces, tenemos, hermano, por ejemplo, en casa, ¿usted platica con su familia? ¿Platica con su esposa, con sus hijos, con su esposo? ¿Verdad que en la familia no podemos ser mudos? Cuando la esposa le dice a usted, hermano varón, ¿quieres unos huevitos? ¿Y usted qué dice? Si no le habla, así le va. ¿Sí o no? Tiene que decir, sí, sí quiero. Porque a veces, un secreto aquí, algo que no me gusta, cuando dicen, como tú quieras, no, eso no me gusta a mí, eso no me gusta a mí. Si algún día yo le pregunto algo a ustedes y dicen, como usted quiera, no, mejor sigamos. No, es que sí, no, ¿verdad? No quiero, pero como usted quiera. Esa palabra, ¿sabe qué significa? No me importa. No me interesa. ¿Sí o no? O a usted le gusta como quiera, ¿verdad que no? Por ejemplo, si le dice su mujer o su esposo, le dice, ¿qué quieres comer? Tú tienes, quiero comer esto, ¿verdad? Que no, desde el niñito, desde que empieza a hablar, ya, quiero esto, quiero leche, quiero cereal, quiero esto, quiero coca. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, hermanos, lo mismo debe ser cuando venimos a congregarnos. En la congregación se canta. En nuestra reunión los cantos no son para que usted los escuche. Aquí, hermano, no es un concierto para que usted venga a escuchar a los músicos y los contemplo. Y los contemple. No, no es para que usted venga a hacer eso. Óigame bien. Por eso ponemos aquí la pantalla. Por eso nuestras hermanas se esfuerzan para poner las letras aquí para que usted se haga uno con nosotros. ¿Sí o no? Y aún a veces cuando vamos a sacar una alabanza nueva ahí en el grupo de WhatsApp decimos, escuchen esta alabanza, porque queremos que usted venga aquí y cante, porque nuestras reuniones son para hablar, no para estar mudos. Amén. ¿Por qué creen ustedes que hay hermanos que dicen, hoy no me gustó la alabanza? Pues eso, cántalo tú para que te guste lo que cantes. ¿Sí? Como que estoy siendo un poco rudo hoy. Entonces, hermanos, cuando venimos a la reunión, ¿qué hacemos antes de predicar la palabra? ¿Qué hacemos? Cantamos, adoramos, alabamos al Señor. Porque así son los servicios de los cristianos. Así son las reuniones de la iglesia. Porque nosotros le damos culto a un Dios que no es mudo, que no está mudo. Él es un Dios que habla. Amén. Recuerda que muchos de nosotros salimos de la religión tradicional, la católica.
pero no para entrar en otra religión. ¿Quién te dijo que aquí tienes que estar callado? Aquí es para hablar, aquí es para gritar, aquí es, hermano, para hacer algo, porque ese Dios es un Dios vivo. Si nosotros nos permanecemos en silencio, no decimos nada, ni aplaudimos, ni nada, hermano, entonces tu Dios es un Dios mudo, pero mi Dios no. ¿Por qué creen ustedes que grito aquí? ¿Por qué creen ustedes en la alabanza? Digo amén, gloria a Dios, y le digo a su nombre. Amén. Ya nomás 3 dijeron. Tienes, hermano, tienes que decir, mire, muchos de ustedes vienen serios aquí. No, bueno, los que venían serios no vinieron hoy. No, pero hermano, aquí es para que tú le sonrías. Para que tú, hermano, animes. Eso es, animas. Para cuando tú vienes, sonríes. Pero si vienes serio, vienes aquí, hermano, entonces no has conocido al Dios vivo que tú tienes. No lo has conocido. Amén. El Salmos 115 dice que los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Pero el Dios de nosotros, Él aplaude. Él canta, Él alaba. Hermano, mira, la religión tradicional nuevamente. El otro día andaba yo ahí por el tianguis, en el tianguis, y mientras mi esposa fue a comprar unas cosas el martes, y me senté ahí, estaba una banca, ahí tenía sombra. Y estaba yo, y llegaba la gente y así me hacían. Y no me daba cuenta que arriba de mí estaba la Virgen ahí. Ahí estaba, y yo estaba ahí sentado, ¿no? Estaba descansando porque estaba haciendo mucho calor y me fui a la sombra y venían y no decían nada nomás. Y así. Y ahí entendí, es que ellos son mudos. Ni yo les hablé. Me convertí mudo ahí. Pero ya me di cuenta que estaban haciendo a la Virgen que estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Que ellos semejantes, pero si usted es mudo, si usted viene aquí, está en silencio, no dice nada, entonces usted tiene un Dios mudo. Pero dice la Biblia, a mí me dice la Biblia que en el principio era el verbo, era el hablar. Amén. Él es el hablar, Él es el que habla, un Dios que canta, un Dios que se mueve. Amén. Hermanos, los cristianos tenemos que ser personas que adoramos. Tenemos que ser personas que cantamos. Debemos decir, hermanos, hermanos que decimos aleluya. Amén. Alguien que le ayude a mi hermano, por favor. Hermano Rubén, o hermano Toño, por favor. Tenemos que ser personas, hermanos, que decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ser personas que decimos amén. Amén a la palabra. Amén. ¿Quién es el amén? Él es. Él es el amén. Entonces, cuando dices amén, está tocando al Señor, porque Él es el amén. Pero nosotros hermano, mira, gracias a Dios que aquí los jóvenes cantan, ellos escuchan que ellos cantan. Los 3 jóvenes que están con los 2 adultos, aclarando, ellos cantan. Regularmente dicen, es que los jóvenes no hablan, pero ellos cantan. Si ustedes lo han visto, cantan ellos. Pero lo que he visto es que los hermanos adultos aquí es al revés. Porque en otras iglesias he visto que los jóvenes le tienen que estar animando, recordando a los jóvenes que hablen, que canten. Gracias a Dios aquí ellos oran, ellos cantan. Aquí es al revés. Muchos hermanos no hablan. No dicen amén. ¿Quién te está estorbando? ¿Quieres saber quién te está estorbando? Vamos a ver. Porque hay alguien que está estorbando. ¿Por qué tenemos que hablar en la reunión? Porque durante la adoración que rendimos a Dios, nos convertimos en adoradores reales, en adoradores verdaderos. Cuando hablamos, cuando cantamos, hermano. Por eso hay un canto, no puedo callar. Jamás estaré callado. No puedo callar. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que quiere hablar. Ese Dios quiere hablar. Por eso Pablo dice que hay pues hermanos cuando se reúnen, traen salmos,
traen enseñanza, traen interpretación, traen lengua. Háganlo para edificación. Hermano, mira, a veces piensan ustedes que yo soy el que edifica. Bueno, porque yo hablo un poquito más, pero ustedes también deben de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando termina la reunión o aquí mismo en la reunión. Hermano, Dios me está diciendo algo y tienes que hacerlo bien dicho, pues. ¿Sí? Tienes que hacerlo porque para eso es el don. Dios quiere, entonces mejor me siento un ratito y te escucho porque es Dios hablando. Que no cuando Pablo estaba ahí con los hermanos, estaban reuniéndose, seguramente le estaba enseñando, pero un profeta se levantaba. Pablo, ¿me permites? Va a venir hambre. ¿Sí? Y pasaba. Pablo, ¿me permites? Porque el dueño de este cinturón dice el Espíritu Santo. Imagínense, hermano, imagínense nuestras reuniones, hermano, eso sería una reunión gloriosa. Pero ¿saben qué? Y ya se pasó de la hora el hermano. Criticamos al que predica. ¿Por qué creen ustedes que no puedo parar? De verdad que, hermano, desde casa, porque ya me han llamado la atención, duraste mucho. Y yo digo, el próximo no voy a durar mucho. Es más, voy a predicar media hora. Y ya se me fue media hora, imagínense. Y no he terminado. Hermano, ¿está captando usted que nuestro Dios no es un Dios mudo? No es un Dios mudo. Él es un Dios que habla. Y si eres semejante a Él, tienes que hablar. Tienes que hablar, tenemos que hablar. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y dice la segunda parte, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, ¿a qué? Al Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios tuyo. Sí, hermano, allá hacen muchas cosas. Truenan cohetes, hacen comidas, aunque son mudos, pero hacen todo eso. Hermano, no escatiman recursos para gastar en sus fiestas. Miles de pesos gastan para hacer una fiesta, para comprar un castillo, ¿sí o no? Y lo tenemos aquí de nuestro vecino. Y esa gente, hermano, son gente que no habla, que no tiene al Dios vivo y verdadero, y aún ellos ahí están. En nosotros que tenemos al Dios vivo y verdadero, hermano, estamos como la vaca de Don Cacahuate. ¿Sabe cómo estaba la vaca de Don Cacahuate? Estaba bien flaca, que en vez de dar leche, daba lástima. Hermanos, Dios no está mudo. Amén. Por tanto, nosotros no seamos mudos, porque no estamos adorando a un Dios que es mudo. Una de las maneras que tú sabes que tienes un Dios vivo es que tú puedes hablar, tú puedes orar. Mire, en mi principio como cristiano, era un adolescente y me ponían a orar, pero yo tenía miedo de orar y dar gracias a Dios por los alimentos. Me sorprende Emily, porque ella sí ora, pero es que así ha sido instruido aquí. Gracias a Dios, a mí no me instruyeron. No es de que te toca orar y así, ¿no? Así con ella, así introducimos, sus papás así le enseñaron, así le enseñamos a ellos. Allá es de que todo el mundo ora y no se dan cuenta si oró el niño, el joven, ¿verdad? Entonces, y yo le decía a un hermano, pero ya oré en mi pensamiento. ¿Es correcto esa oración? Me va a acostar y voy a orar en mi pensamiento nada más. ¿Será correcto esa oración? No, porque es lo que hace la gente que va a persinarse o ante un santo o ante una virgen. Ellos nada más piensan, porque así dicen algunos, piénsale en tu pensamiento, pídele algo a él, porque no hablan. ¿Por qué? No hablan porque no les entiende. Pero ellos dicen en mi pensamiento, entonces estás igual que ellos, aquí tienes que hablar. Que no dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Señor, Señor, ayúdame. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Mira, no vas a quedar endeudado si dices amén. Nadie te va a decir nada si dices gloria a Dios.
podemos decirlo. Hermano, por eso, miren, yo le he dicho a muchos hermanos, hermano, si te llega, porque mire, de repente, el domingo les decía que, como estaba el calor, pues, y muchos hermanos me estaban escaneando, porque cerraban sus ojitos, así estaban. Es que algunos dicen, ¿cómo es escanear? Bueno, lo explico, pues. Ya ves que cuando te está ganando el sueño y cierras poquito los ojos y le abres con muchas fuerzas, sí, así estaban algunos el domingo. Hermano, habla. Habla, te vas a dar cuenta que se te quita el sueño. Di, Señor Jesús. Amén, di, hasta el que está a tu lado que se está ganando el sueño, se brinca ahí. ¿Sí? Pero como nadie dice nada y el que está a un lado le gana a Satanás, dijo el hermano Sabanás. Porque te arrulla con sus sabanás y te quedas bien dormido. ¿Y tu reunión? ¿Se dan cuenta? El diablo, muy astuto, no quiere que hablemos. El segundo aspecto, el que el apóstol Pablo enfatiza, es el espíritu. Dice 1 Corintios 12:3. Primero es hablar y luego el segundo es espíritu. Dice el 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar por el Espíritu. Ya dijimos, no hablemos por hablar, porque acuérdate que tu hablar es para edificar el cuerpo. Porque me acuerdo una vez les dije que hay un dicho, ¿no?, que en México dice, hay quienes que hablan hasta por los codos. No sé qué quieren decir con eso, pero así dicen. Que hablan mucho, ¿verdad? Ok, entonces, cuando uno habla, pero si no habla nada que edifica, en vez de ayudar a las personas, uno las aburre. ¿No le ha pasado que estás hablando y cómete algo? ¿Qué quiere decir esa persona? Ya cállate, pero lo dice con diplomacia, ¿eh? Tómate algo, cómete algo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar por el Espíritu. Hablar por el Espíritu significa que Dios hable por ti. Y Pablo enfatiza eso, y él dice que como cristianos tenemos que hablar por el Espíritu. Entonces, vean pues, ¿para qué son los dones? El don de profetizar, el don de hablar en lenguas, todos esos dones es para hablar de parte de Dios, pero acuérdate que no es para tu beneficio personal, es para edificar, es para animar, es para ayudar a los hermanos. Amén. Entonces, miren, vamos a 1 Corintios 7 al 11, y ahí están los dones. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no es para provecho individual. Porque a este es dada por el Espíritu, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, sabiduría, ciencia, ya vamos dos, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Nuestro hermano Toño hablaba de las sanidades al inicio, pero no es para que alguien sea grande, no es para que alguien, qué bárbaro el hermano, tiene el don de sanidad y vamos con él. No. Es para el cuerpo. Amén, es para el cuerpo, es para el provecho del cuerpo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu haciéndolo. O sea que el Espíritu es el que hace, es el que habla, es el que hace todo aquí. Es el Espíritu. El Espíritu es Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios, hombre, pero Él vino a ser el Espíritu en resurrección. Amén. Y es el que hace pues todo. ¿Se acuerdan en Hechos? Aunque ahí en el capítulo 2 ellos hablaron en lenguas humanas, porque a cada quien entendía lo que estaban diciendo, hablaron en idiomas, pero ¿quién lo hacía ahí? ¿Será que esos apóstoles fueron a un instituto de lingüístico, ¿cómo se llama eso? De hablar en lenguas, de aprender inglés, español, francés, ¿verdad? Que ellos dicen que ellos eran del vulgo, no tenían estudio, pero Dios les permitió hablar, pero era ¿quién? El Espíritu haciendo. Y si vas a hablar en lenguas angelicales, ¿eres tú o es el Espíritu? Tiene que ser el Espíritu. Por eso Pablo, en el segundo lugar, hace énfasis del Espíritu. Amén. Entonces los dones espirituales, hermanos, que no sirven al señorío de Jesús, son vanos, no sirven.
Colosenses 3:17, un versículo favorito de nuestro hermano Juanito. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, miren lo que dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo, sea de palabra o de hecho, tiene que ser Él, tiene que ser en su nombre. Entonces aquí hacer las cosas en el nombre del Señor Jesucristo no es algo muy sencillo de entender, porque hacer algo en el nombre de una persona es tener la autoridad y la autorización de esa persona para hacer en su nombre, hacer algo en su nombre. Aquí en México se usa la carta poder. Si alguien le da la carta poder, usted puede hacer algo, hacer algún trámite en nombre de esa persona. ¿Okay? Entonces, Dios, en otras palabras, Dios, para que hagas cualquier cosa aquí en la iglesia, Dios tiene que dar la carta poder, tiene que dar la autorización, porque corremos el peligro de no estar haciendo bajo la autorización de Dios, y eso no cuenta. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 7:22? Que dice, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el 23? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no reconozco, no les di autorización, aunque usaron mi nombre. Porque hay gente que puede usar el nombre de uno, pero no es y está cometiendo un grave delito ahí. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu, primero es hablar, segundo, el Espíritu, tiene que ser el Espíritu. Hablar por el Espíritu es para el cuerpo, los dones del hablar son para el cuerpo. Y el segundo lugar tiene que ser el Espíritu. Pero ahora, en tercer lugar, Pablo lo que enfatiza es el cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hermanos, debemos entender que los dones para hablar por el Espíritu, la meta es edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo. Fíjense que hoy, ¿qué pasa en las iglesias? Los creyentes hablan de los dones y hablan del Espíritu, pero pasan por alto el asunto del cuerpo. Aquí podemos ver la falla de la mayoría de cristianos, de los cristianos. Hermano, somos descuidados y otros abusan de los dones debido a que no tienen respeto a Dios. No lo hacen en su nombre. No es Dios el que manda a las personas que hagan muchas veces. ¿Se acuerdan de Pablo? Él quería ir a predicar el evangelio a Bitinia. Luego quería ir a Frigia, creo que se llama el otro pueblo. Y pudo ir. El Espíritu dijo, no tienes autorización para ir. Pero ¿qué tal a Macedonia? Si fue porque el Espíritu ve allá. Pero ¿cuál era la diferencia? Si a Bitinia y a Frigia él iba a ir a hablar la palabra, ¿sí o no? Él iba a ir a profetizar. Pero ¿por qué el Espíritu? Porque Dios no lo está autorizando. Amén. Entonces todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser por el Espíritu, hablar por el Espíritu, y tiene que ser para el beneficio del cuerpo. Porque allá en Macedonia había necesidades. ¿Se acuerdan que apareció en visión un varón macedonio, dice, y le dijo, Pablo, pasa acá y ayúdanos? ¿Sí? Porque estaba hablando en el cuerpo, siempre Dios pensando en su cuerpo. Entonces, los dones pertenecen a los miembros individualmente, porque a cada uno se les dio un don, pero no es para el beneficio, o no son para el beneficio particular de los miembros, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Esa es la gran diferencia, hermanos. Porque cuando tú estás consciente de que los dones que Dios te ha dado son para edificar a tu hermano, entonces tú vas a tener cuidado de cómo desarrollarlas. Y no te vas a creer muy espiritual, un gigante espiritual, porque tienes ese don. Porque el problema de muchos cristianos es que se sienten gigantes espirituales. Imagínense que yo me sintiera más que usted. Dios me libre. Yo estoy predicándoles la palabra porque Dios me dio ese don. Si Dios no me hubiera dado ese don, yo no haría esto. Yo no puedo hacer esto. Amén. No es para mi beneficio personal.
Entonces, hermanos, el hablar por el Espíritu es para el cuerpo. Si tú notas en casa, con cuidado, analizas ahí, y en el capítulo 12, Pablo, de los versículos del 1 al 11, Pablo menciona la palabra Espíritu 11 veces. Y de los versículos 12 al 22, Pablo habla del cuerpo 12 veces. Para él es bien importante el Espíritu y el cuerpo. El Espíritu y el cuerpo. Amén. Entonces recuerda pues, el hablar es por el Espíritu, es para el cuerpo, porque así es nuestro tema. Hablar por el Espíritu es para el cuerpo. Entonces Pablo nos da a entender que en esta enseñanza que estamos desarrollando en esta hora es que los ídolos son mudos y que hacen mudos a sus adoradores. Pero nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que habla. Entonces recuerden pues esto, se nos aconseja, consejo para todos los cristianos, que cuando vengamos a la reunión cristiana, a la reunión de la iglesia, no debemos estar callados. No debemos estar callados. Yo sé que vamos a hacer lo contrario porque dije no. Más bien, vamos a hablar. Sin decir no y sí, ¿ok? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Por lo menos, di un gloria a Dios. Di un amén. Mira, hermano, suéltate, vas a ver que es bonito. Y en un inicio yo no me atrevía a decir gloria a Dios. Porque da pena. O no tiene uno ese valor. Pero dilo. Y vas a ver que solito sale porque es el Espíritu. No podemos estar callados. Hermano, te decía yo que ¿qué impide que tú hables? Satanás. Él celebra cuando una congregación está muerta. O sea, sin vida, pues. Que no habla. ¿Dónde hay un silencio? En los panteones, en los cementerios. ¿Sí o no? ¿Aquí es un cementerio? ¿Aquí es un panteón? No, aquí es una iglesia, un cuerpo, un organismo vivo. Es más, hasta cuando tienes hambre, tu cuerpo, las tripas chillan, ¿sí o no? Por lo menos chilla aquí, di algo. Tienes que hacer algo. Amén. Hermano, Satanás es astuto. Cuando él ve que una congregación no cantan, no hablan, no dicen nada, pero él se alegra tanto, porque él dice, los tengo. Fueron a su reunión, pero bien mudos. Pero cuando nosotros entendemos que en nuestra reunión podemos decir gloria a Dios, si tú dices gloria a Dios, no me molesta, no me enoja eso. Al contrario, me anima. Si tú dices aleluya, a mí me anima, nadie te va a decir nada. No vas a ser multado por decir eso. Si dices amén, hermano, el hermano Moy, el hermano de Beto, a veces lo asusto porque cuando me lo encuentro en la calle digo, ¡a su nombre! Y él voltea ¿no? Y ya sabe él, y una vez me dijo, hermano, ya no me ha dicho nada. Él le dice que no lo he visto. Pero cuando me lo encuentro, ¡gloria a Dios! Y me lo paso ahí con el carro, pues. Y ningún tránsito me ha infraccionado hasta ahorita. Me ha dado multas hasta ahorita. Imagínate en la calle, imagínate aquí, hermano. A ver, dilo, vamos a ejercitarnos, pues. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Se dan cuenta? Qué poquitos. Y estamos 50 aquí. No le des gusto al diablo, dale gusto a Dios. Esto asusta, pero nos gusta. ¿Sí? Porque es lo que uno te dice, si lo digo y no, hazlo, hermano. Cuando estés cantando, adorando la alabanza, cántalo. Y tú vas a decir, me gustó la alabanza, hoy me gustó la... ¿Por qué? Porque tú lo cantaste. Pero si nada más estás escuchando y lo que están cantando los músicos, hoy no me gustó la alabanza, porque hay mucha gente que dice, muchos cristianos, o como que, oye, no se sintió muy bien la alabanza, ¿verdad? Ah, porque tú no lo cantaste. Cántalo, vas a ver que vas a escuchar bonito. Vas a escuchar bonito. Sí, bonito se escucha, hermano, cuando tú lo cantas, porque ¿acaso tú vas al espejo y te dices, está feo el que está ahí, ¿verdad que no? Eres simpático, ¿verdad? Eres guapo, ¿qué es lo que te falta? Nomás dinero, dice. Colosenses 12 al 13, porque ya dije que iba a durar poco hoy. Primera de Corintios 12 al 13, ahí estábamos. Primera de Corintios 12 al 13. Porque vamos a ver otra cosa que también ha habido errores ahí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, miren, lo que hacen algunos hermanos es que todavía le enseñan al hermano que ya se bautizó en agua para que después tenga la experiencia de bautizarse en el Espíritu Santo. Y que una señal que tiene el hermano, que debe tener el hermano de que fue bautizado en el Espíritu Santo, es de que habla en lenguas. No, hermano. Aquí dice, noten bien en el versículo 12, el 13, el 13 dice, porque por un, leamos todos pues, porque por un solo espíritu fuimos. ¿Que en qué tiempo está fuimos? Pasado. No es tiempo perdido, ¿verdad que no? Fuimos, tiempo pasado, bautizados en un cuerpo. En un cuerpo, sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, a todos ya se nos dio a beber de un mismo espíritu. No solamente fuimos bautizados, sino también a beber. Entonces, debemos de creer que este asunto del bautismo ya sucedió en el espíritu. No tiene que sucederle nuevamente a un hermano cuando viene a Cristo. No debemos de insistir en eso porque eso es maldecir. Porque dice aquí que ya fuimos, ¿qué? Bautizados. Ya fuimos bautizados. Porque en el bautismo del agua dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces cuando alguien llega a la iglesia, ¿qué es lo que primero tiene que hacerle? Meterlo a las aguas. ¿Sí o no? Porque ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Hay que meterlo a las aguas. Pero aquí dice, después de eso, ¿tiene que bautizarse en el Espíritu Santo? No, aquí dice, ya fuimos bautizados en un cuerpo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió una vez en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque estaban desunidos todos los cristianos, pero fue necesario. Si usted va a Hechos, va a encontrar que en la casa de Cornelio se bautizaron los gentiles. En Hechos 2, ahí en el aposento alto se bautizaron los judíos. Y también ocurrió con otros discípulos que estaban regados por ahí en Éfeso. También como 4 o 5 veces en la Biblia habla de que fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero se hizo una vez ahí para mostrarles que no estábamos divididos porque todos venimos a ser parte de un cuerpo. Amén. Por eso, no hermano, de que le digan, es que tienes que bautizarte en el Espíritu Santo y tienes que hablar en lengua. No. Ya fuimos bautizados. Amén. Entonces, por eso dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados. Entonces, usted estaba incluido ahí, yo estaba ahí, fuimos bautizados en un cuerpo, porque nos identificamos, porque decimos, Pedro no es nuestro hermano, Pablo nuestro hermano, Jacobo nuestro hermano, son nuestros hermanos. Amén. Entonces, hermanos, debemos valorar verdaderamente los dones espirituales, porque después que fuimos bautizados, ahora necesitamos beber el agua. Eso sí, beber el espíritu. Por eso se nos dice que tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Amén. Entonces los dones se administran por el hablar, porque hablamos por el espíritu y la meta es el cuerpo. El interés más importante de Pablo era que se edificara la iglesia. Era para que la iglesia se construyera. No el edificio material, sino que todos nosotros vayamos creciendo. Vayamos creciendo para ser edificados. Amén. Los dones no son para el beneficio personal del cristiano. Leamos el último versículo, 1 Corintios 14, 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ok? Entonces quiere decir, si con el don que Dios te está dando, no es, si lo vas a hacer, pero no es para la edificación de la iglesia, mejor no lo hagas. Es lo que está diciendo, ¿sí o no? Porque todo es para, pero no, también Pablo, no impidáis, porque luego dice, hable para sí mismo y para Dios. O sea, si alguien, en el contexto de hablar en lenguas, no tenemos que impedir. Si no hay interpretación, calle y hable él para sí mismo. Lo mismo con los demás dones.
Por ejemplo, si yo tengo el don de ayudar, pero no está edificando, mejor no lo hago, porque acuérdense que en el capítulo 13 va a decir, si doy mi cuerpo a quemar, si doy esto, y no tengo amor, ¿se dan cuenta? Sean un balance, pues. Amén. Entonces, si no estamos edificando la iglesia, mejor no lo hagamos. Me acuerdo de un hermano que dijo, ¿no? Allá en Estados Unidos pasó esto. Iban a pedir las ofrendas y tenía $5 en su bolsa, y decía, ¿doy o no doy? Y si doy, no voy a tener para mi cena, así hablaba. Ya pasó el hermano de las ofrendas, bueno, lo voy a dar, ya no hay de otro. Y lo dio, y dice que cuando salió de la congregación, del local, afuera estaban $5 tirados. ¿Te imaginas? O sea que, si no edifica, mejor no lo des. Pero dice Dios que tenemos que aprenderlo a hacerlo todo en amor. ¿Sí o no? O sea, todo lo que hagas por amor, porque luego, más adelante va a hablar de que hay una recompensa. Porque si no, el que entiende, entonces hermano, es que siento que lo que voy a dar no edifica, entonces ya no doy. No, tienes que saber que también Pablo dice que lo que estás dando a la iglesia estás haciendo tesoros en el cielo. Hay una cuenta que está apuntando, así dice, no me quiero aprovechar de ustedes, ¿ok? Porque si no va a decir, pero es un don, aún el dar es un don. El otro día les dije que hay un caso en la Biblia que la viuda dice, el Señor mismo dijo que la viuda dio todo. Y yo le decía a ustedes que las viudas son las que dan más, porque ellas, aunque dan poquito, pero es todo lo que ellas pueden dar. ¿Verdad? Bueno, vamos pues porque quiero terminar temprano. Tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué beneficios trae mi don para la iglesia? Dios le ha dado a usted dones, me ha dado dones para edificar la iglesia. Tu hablar por el Espíritu te mantiene en el cuerpo. Entonces, todo lo que hagamos, mire, aún para limpiar aquí, porque ya estamos repartiendo a los grupos para que estemos limpiando. Mira, cuando estás barriendo, estás limpiando, estás pasando la toallita, lo que Dios, o para traer la comida a este lugar, cuando se te dice, hermanos, vamos a tener comunión. Cuando estás limpiando o cuando estás haciendo la comida, estás cocinando, debes decir, es para mis hermanos. Esto es lo que estoy haciendo para mis hermanos. Para mis hermanos, lo voy a hacer con amor. No, es para los hermanos, como sea. No. Entonces, no estás edificando. Es más, le va a hacer daño a los hermanos. ¿Verdad? Todo en amor. Todo en amor. Acuérdate de la fórmula HEC. Hablar por el Espíritu para el cuerpo. Habla los dones por el Espíritu para el cuerpo. Así debe de ser. HEC. EC. HEC. Hablar por el Espíritu para el cuerpo. Todo lo que yo haga en la iglesia, todo lo que funcione para el cuerpo. Para el cuerpo. ¿Para qué lo está haciendo? Para mis hermanos. Yo estaba escribiendo esto, mis hermanos. Y de repente, vamos a decir, voy a tirarle piedricar a Aarón. Y Dios dice, no, es para tu hermano, es el cuerpo. Entonces lo borro. Porque a veces uno que predica dice, está bueno para Aarón, o para Toñito esto, está bueno. Y uno así, yo antes hacía, perdónenme ustedes, me voy a confesar, pero Dios me está enseñando. Le voy a decir esto por Juanito. Y aquí, ¿no? Y daba duro aquí. Y a los hermanos que les gusta que sea rudo, dicen, sígale hermano, dale duro. Sí. Pero Dios dice, hey, tienes que hacerlo con amor. Vosotros que sois espirituales, restauradlo con amor, con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Oh Señor, perdóname. Entonces voy a tratar a mis hermanos con amor. ¿Sí? Porque a veces los hermanos, sea rudo, usted dígalo hermano. Y sí puedo hacerlo, pero hermano, son hijos de Dios, son mis hermanos. ¿Cómo decir a mi hermano, yo decir a mi brazo, no sirves para nada y golpear, ¿verdad que no? Hasta uno lo cuida, se golpea. Hermano, si entiendes todo lo que haces para el cuerpo, entonces no vamos a ser egoístas,
ni mezquinos, ni pichicatos. ¿Qué es pichicato, decíamos? Porque todo lo hacemos para el cuerpo. ¿Sí o no? Todo para el cuerpo. Todo lo que haces, nada del espíritu de pichicatez aquí. Es en lenguas eso. Hermano, todo para el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Hablar por el espíritu para el cuerpo. Digan todos, hablar por el espíritu para el cuerpo. No puedo estar callado. Tengo que hablar. Soy semejante a mi Dios. Porque es un Dios que habla. Póngase de pie, por favor. Voy a orar y voy a escuchar amenes fuertes aquí en esta hora. Porque eso anima, eso edifica. Amén. Muy bien. Padre Santo, te damos gracias porque nos muestra, Señor, que eres un Dios que hablas. Eres un Dios, Señor, que a ti te gusta que nosotros te hablemos, te cantemos. Oh, Señor, perdónanos, Señor, porque quedamos en silencio a veces. Pero en esta hora tú nos muestras que eres un Dios vivo, eres un Dios que habla. Oh, Señor, esta reunión, hermanos, puede ser una reunión gloriosa cuando decimos amén, gloria a Dios. Oh, Señor, avergüenza a tu enemigo, hermano, diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Tú vives. ¿Quién vive? A su nombre. Amén, amén. Dios es bueno. Amén. Amén.